Listo. Gracias, Esteban. Hola, chicas, buenas noches. Eh, Quisiera empezar la clase contándoles, eh, estoy leyendo lo que han hecho, por eso no tienen todavía notas en la plataforma. Por favor, no se angustien, que les prometo que de aquí al domingo tendrán la retroalimentación cualitativa y las notas de la actividad uno y 2 para que también de acuerdo a esas retroalimentaciones tengan como más claridades para realizar la actividad 3. Entonces quería como empezar diciéndoles esto, que sé que a algunas las tiene un poco preocupadas. Y me encantaría que para que podamos entrar, digamos que a este nuevo contenido de la unidad 3, en donde ya vamos a entrar con toda a hablar de los conceptos centrales del pensamiento sistémico. Y vamos a trabajar sobre uno de los textos clásicos de Gregory Bateson, que se llama Espíritu y Naturaleza, el capítulo 2, que se llama Todo escolar sabe. Antes de entrar ahí, quisiera estar segura de que tienen, de que han sido resueltas algunas inquietudes que tengan sobre lo que hemos venido trabajando, sobre lo que implica pensar sistémicamente como un marco de pensamiento, como un marco epistemológico. Entonces, me encantaría poder escucharlas, ¿sí? Como desde, o qué preguntas tienen, o déjenme saber, por favor, cómo, qué están entendiendo hasta este momento, después de estas dos unidades, acerca de qué es pensar sistémicamente. Porque a partir de esas claridades es que va a tener sentido y va a haber como un asidero para poder entrar a comprender los conceptos. Entonces, déjenme saber, veo que solamente están conectadas 3 personas. Sé que hay algunas que pues no se pueden conectar ahorita y que luego escuchan la grabación de la clase. Así que pues bueno, trabajemos con quienes están. Déjenme saber, ustedes 3 chicas que son a quienes veo conectadas, ¿qué claridad sienten que tienen en este momento con respecto a qué es pensar sistémicamente? Incluso si lo piensan como antes de estas dos unidades, ¿qué ideas tenían sobre qué era el pensamiento sistémico en el abordaje con familias? Y en este punto, después de estas dos unidades, ¿qué empieza a ser todavía más claro acerca de qué es pensar sistémicamente en el trabajo con familias? Cuenten. Aló, chicas. ¿Nadie tiene nada que decir? Miren, estoy esperando en serio sus voces, eh, pues porque el encuentro sincrónico no tiene sentido si no es interaccional, si no hace parte de un diálogo. Pues ustedes perfectamente podrían leer los textos y ya. El sentido de que nos encontremos para que ustedes me escuchen es que yo también pueda escucharlas, para saber qué están entendiendo y a partir de lo que están entendiendo, eh, poder ampliar lo que los autores están planteando en el texto y los contenidos dinámicos con los que se van a encontrar.
Entonces, pues por favor, déjenme saber qué están entendiendo, porque es pensar sistémicamente el trabajo con familias. ¿En serio nadie tiene nada para decir? O sea, déjenme saber si hay alguien ahí. ¿Me están escuchando? Y se los pregunto es porque creo que es importante revisarnos como desde esta plataforma de educación virtual. Si el encuentro sincrónico implica que ustedes prenden, entran al link, pero no están presentes durante la clase, eh, pues no tienen mucha utilidad los encuentros sincrónicos.
Chicas, hola. El audio no está fallando. Acabo de ver un mensaje en donde algunas preguntan si el audio está fallando. Em, Empezamos hace un ratito. Aquí estoy. No sé si las que se están preguntando si el audio falla acaban de llegar. Les estoy pidiendo a quienes están, no sé si presentes o sus micrófonos aparecen aquí activos como pues presentes, que me respondan la pregunta acerca de, en este punto del curso, después de las dos unidades que hemos trabajado, ¿qué están entendiendo acerca de qué es pensar sistémicamente y qué implica eso en el trabajo con familias? Porque a partir de esas claridades que puedan compartir ahorita para iniciar la clase, va a tener sentido que entremos, digamos que a un nuevo momento del curso, que es abordar los conceptos centrales. Nos queda solamente el encuentro de hoy sobre los conceptos básicos del pensamiento sistémico y dentro de 8 días lo que vamos a trabajar tiene que ver con qué efectos tiene en el trabajo con familias eh, asumir que somos un observador dentro del sistema observado. Eso quiere decir que estas dos unidades implican empezar a trabajar con desde dónde estamos entendiendo qué es pensar sistémicamente, para poder comprender cómo nos cambia la idea de familia que teníamos antes de empezar el curso y cómo se va transformando hasta este momento con la unidad 1 y 2. Y si ustedes no me comparten qué están pensando sobre lo que estoy preguntando, pues es muy difícil que yo arranque a hablar simplemente contándoles qué dicen los autores eh, sobre el pensamiento sistémico. Entonces estoy esperando eh, pues que compartan. No sé si será que no me están escuchando, Esteban. Ok, veo aquí conectadas a... ¿Alguien va a hablar? Buenas noches, profe. Hola, Natalia. Con respecto pues, a la pregunta que usted nos acaba de hacer, o sea, desde mi punto de vista y, o sea, desde lo que pude entender con las lecturas y con los documentos que hemos tratado y pues tratando de resumirlo lo más posible, o sea, el pensar sistémicamente es como llevar a cabo ese abandono de ciertos paradigmas y entrar en una actitud en la que se percibe al mundo eh, desde una totalidad, ¿cierto? En la que Sí, entendemos que el mundo está compuesto de sistemas y que, o sea, todos esos sistemas influyen el uno al otro. O sea, no podemos decir que lo que yo haga no le afecta a mi vecino o lo que mi vecino haga porque directa o indirectamente eso va a afectar, ¿cierto? Entonces, para cierto. mí, o sea, eso fue lo que más o menos Buenas pude noches para todos. entender sobre, o sea, el pensar Al sistémico. parecer tenemos un problema técnico con la profe. Le dan unos 3 minuticos. Me voy a comunicar con ella para solucionar el inconveniente. ¿Nos estás hablando a nosotras, Esteban? ¿Aló? Hola,
No se escucha nada. Hola, no se escucha nada. No, Tania, sí se escucha. Lo que sucede es que, o mejor dicho, déjenme saber, por favor, cada una, escriban en el chat si están escuchando. Yo estaba escuchando lo que Tatiana estaba diciendo y estaba a punto de resonar con algo de lo que ella dijo cuando Esteban dijo que había un problema técnico y que no estaba escuchando, y entonces ahí yo silencié el micrófono y esperé la llamada de Esteban. Acabo de hablar con él y Esteban me dice que él tenía un problema de audio, era él quien no estaba escuchando, eh, y acabo de regresar nuevamente a la conversación. Pero entonces, para que podamos aclarar si estamos escuchando o no, eh, les propongo, sí, escriban, gracias. Tatiana dice que sí está escuchando, Natalia también dice escucho perfectamente, Tania dice yo ya escucho, Keila dice yo escucho, Jennifer dice sí escucho, profe. Ok. No sé si ahí están todas, no sé quién es PC. Ángela dice sí escucho, profe. Gracias. Gracias por responder. Bien, entonces estaba hablando Tania. ¿Me pueden recordar quién era la que estaba planteando el tema de cómo entiende cómo está entendiendo en este momento lo sistémico? Natalia, gracias. ¿Aló? Chicas, ¿quién era la que estaba hablando? ¿Natalia o Tania? Profe, yo no Yo, estaba profe hablando. Natalia. Qué pena, pero creo que estaba hablando Natalia, no sé si estoy mal, pero creo que era Natalia. Ah, ok, sí, Tania, cuando te escucho puedo reconocer que no era tu voz. ¿Y Natalia, todavía estás ahí? Sí, profe, aún estoy aquí. Ok. ¿Ya habías terminado de decir lo que estabas diciendo? Sí, profe. Ok, lo que quería preguntarte era cuando esto empiezas, cuando planteas esto, ¿qué implicación te das cuenta que tiene eso para trabajar con familias? Mucho, ¿cómo esto empieza a cambiar tu mirada sobre las familias antes de estas dos unidades y ahora? Pues a ver, o sea, cambia mi mirada en el sentido en que, o sea, que se empieza a tener o sea, empiezo a tener la concepción de que, o sea, de que los problemas, por decirlo así, o las situaciones que enfrentan las familias no son situaciones aisladas, sino que por decirlo así, son influenciadas desde otros puntos. O sea desde el colegio, sea desde el grupo de amigos, entonces eso son influencias que, o sea, que a pesar de que se presentan en un sistema totalmente diferente, influyen, como lo decía antes, directa o indirectamente en la familia. Entonces, o sea, al tratar una problemática en la familia, no se puede hablar de problemas aislados,
sino que siempre va a haber una raíz. Entonces tenemos que entrar a ver en dónde está esa raíz. Ok, hay algo claro en lo que estás diciendo y hay algo equivocado. Y es efectivamente cuando estamos hablando de comprender de una manera sistémica lo que pasa en la familia, lo que estamos comprendiendo, o sea, lo que estamos afirmando al decir eso, es que lo que le pasa a un solo miembro de la familia tiene que ver con todos los que hacen parte de esa familia, no con su mundo individual. Pero desde esta perspectiva no se habla de una raíz, porque la metáfora de que hay una raíz del problema, como si hubiera un núcleo en donde está el problema, es una metáfora que viene de la perspectiva psicodinámica, que es otro marco epistemológico, ¿sí? Que a donde nos va a llevar es a la creencia de que los problemas o las patologías tienen un único origen y eso es como la antítesis de lo sistémico, porque por el contrario, imagínense por un instante la raíz de un árbol, ¿sí? Y miren solamente la raíz, como si enfocaran solamente su mirada debajo de la tierra y ahí está la raíz. Cuando hablamos de que un problema en una familia tiene una raíz, es como si estuviéramos buscando una causa. ¿Sí? O peor aún, como si estuviéramos buscando quién es el responsable o el culpable, que es distinto si saquen su mirada de la raíz, miren desde lejos el árbol y enfoquen su mirada hacia el fondo, como si pudieran ver un conjunto de árboles, o sea, un bosque en donde hay muchas raíces interconectadas, muchos árboles, todo un ecosistema, una geografía. Y entonces la perspectiva acerca de lo que le pasa a ese árbol ya no tiene que ver solamente con lo que pasa en su raíz. Eso es pensar sistémicamente. ¿Sí? Déjame saber si te aclara esta imagen que te ofrezco. Sí, o sea, ya me queda un poquito más clara la plantear. Ok, mira, gracias por lo que dices, Natalia, porque creo que eso cuando tú planteas esa imagen de la raíz, me permites decir esto que acabo de decir y creo que es una claridad no solamente para ti, sino para todas. O sea, muchas veces empezamos a utilizar algunas ideas del pensar sistémico, pero seguimos pensando eh, desde el pensamiento lineal. Y ahí es donde, digamos que uno de los lugares en donde por eso para mí es tan importante escucharlas, porque solamente como en la posibilidad de la narración es posible como entender desde dónde están comprendiendo esas cosas. Y la razón por la que quisiera poder escucharlas a cada una, como qué están entendiendo que es el pensar sistémico y qué ha cambiado entre cómo comprendían a la familia antes de estas dos clases y cómo empiezan a ver a la familia a la luz de lo que implica pensar sistémicamente, es muy importante porque quiero poder retroalimentarlas ahorita durante este encuentro sincrónico y no en la retroalimentación que haré cuando hagan la tercera actividad, en donde de lo que están hablando es de los conceptos básicos, ¿sí? Entonces lo que quiero es poder adelantarme a lo que van a hacer con la actividad número 3 de tal forma que todo el mundo pueda sacar buena nota en la actividad número 3 y no que les retroalimente como equivocadas cosas que hagan en la actividad número 3 que podría haberse retroalimentado ahorita. Así que, por favor, dejen sus miedos al audio y hablen. Déjenme Profe, saber. Joana, profe, buenas noches. hola. Eh, yo creo que el aporte más importante y más significativo pues que ha hecho este curso es que nos cambia la manera de pensar. Si antes pensábamos de pronto, como lo decía usted, en la raíz o en la causa de un problema, ahora lo estamos pensando más que todo de manera individual. Ahora lo que estamos haciendo es como mirar o pensar de manera colectiva.
Lo que le pasa o algo que suceda en un sistema puede afectar a todas las partes del sistema. Por ejemplo, para no hablar de un sistema familiar, puede ser, por ejemplo, en el trabajo. Si algo Ujú. pasa en el trabajo, afecta a una persona, posiblemente pueda que nos afecte a todas las personas de ese sistema en el trabajo, pienso yo. O lo Exacto. mismo en la familia también, si pasa algo con un miembro de una familia, posiblemente eso que está sucediendo afecta a todo el sistema. O sea, ya no pensamos de manera individual, sino colectiva. Exactamente, Joana. Y eso es lo que va a deconstruir la noción de problema o de patología desde el pensamiento sistémico. Tú estás tocando ahí un punto súper importante de lo que implica la epistemología sistémica. Y es que desde este lugar de pensamiento, para nosotros no existe la categoría de enfermedad o de patología. No quiere decir que la enfermedad mental no exista. O sea, atención con eso, chicas. La enfermedad mental sí existe. O sea, es una realidad. Lo que sucede es que desde esta perspectiva, primero, no es entendida como algo que sucede en la mente individual de un sujeto, sino que es resultado del contexto de relaciones en las que se ha construido como sujeto. Y segundo, pues lo que nos importa no es la expresión del síntoma, sino cómo se relacionan las personas con la expresión de ese síntoma. Entonces, epistemológicamente, la noción de algo que está enfermo, dañado, que no funciona, que es patológico, pues desaparece desde este enfoque. Entonces, esa categoría de que las familias, por ejemplo, son disfuncionales, desde la perspectiva sistémica, la noción de disfuncionalidad simplemente tiene que ver con los ojos del observador que la está viendo y no con el corazón de cómo funcionan las familias. Porque decir que hay unas que son funcionales y otras disfuncionales sería volver a esa categoría moderna en donde creemos que hay unas que funcionan como deberían y otras no. ¿Sí? Y los sistemas familiares funcionan como pueden, de acuerdo a las realidades de los contextos en los que se han configurado. ¿Qué las invita a pensar eso? Joana, gracias. Bueno, profe. ¿Puedes Profe, responder esa pregunta tú? Ok, Tania, dale. pues en ese orden de ideas, sí, a mí me ha gustado enfrentarme a toda este universo frente, o sea, el universo de la realidad frente al pensar sistémico. Pero con eso último que usted acaba de decir, Sí. ¿cómo entra entonces uno, pues, o sea, digamos que queda como muy etéreo, ¿sí? El hecho de saber si existe o no una disfuncionalidad. O sea, es decir, uno debería tener presente que efectivamente hay algo que no está funcionando bien y precisamente esa es la labor a la que uno entra, ¿no? Como terapeuta familiar, en el ámbito de la familia, ¿no? Entonces, Claro, hermosa, pero fíjate, déjame te respondo algo antes de que continúes. Es claro que sí. entramos a acompañar a que la manera en la que está funcionando el sistema familiar, si para la familia hay algo que no funciona, nosotros entramos como un observador a acompañar el proceso del sistema para que el sistema pueda restablecer el equilibrio, pero no desde un lugar de superioridad moral en donde somos nosotros los que decimos cómo debería vivir la familia o de qué es de lo que están enfermos o qué es lo que padecen. Es decir, desde esta perspectiva no entramos en un lugar en donde hacemos un diagnóstico, por ejemplo, sino que simplemente tenemos una observación sobre lo que está pasando en el sistema, pero no es ni la verdad, eh, ni tampoco existe la categoría de diagnóstico, porque simplemente es una observación sobre el sistema que estamos observando. Y lo que hacemos es acompañar a la familia a que pueda ir encontrando cuál es el equilibrio, cuál es el orden que necesitan, eh, pues para poder funcionar de una manera que le proporcione bienestar a todos. Pero fíjate que es algo que se construye con la familia y no una cosa que desde afuera decimos cómo debería ser. No sé si con esto te respondo. Sí, y digamos que, bueno, entonces es un trabajo en conjunto del observador, que en este caso
seríamos nosotros junto con la familia. Exacto. Ahora, pero es que es difícil, o sea, es difícil desprenderse de una concepción tradicional, por así decirlo, clásica, frente al tema sistémico, porque entonces llega un momento, o sea, ¿cómo hace uno para que cambien las cosas? ¿Cómo uno va accionándose en el proceso? ¿Sí? ¿Cuál es la técnica? O la técnica simplemente es la observación. ¿Cómo No, realmente conseguir resultados? pues primero no hay una búsqueda, no es que De un estemos resultado. buscando resultados. ¿Y cuál es la técnica? Mira, belleza, lo que sucede es que esta epistemología va a dar origen a finales de los años 70 al desarrollo de por lo menos 7 grandes escuelas en terapia familiar que van a proponer cada una cantidad de técnicas distintas. Entonces hay un montón de técnicas que se pueden trabajar desde esta perspectiva. Lo que estamos trabajando acá es solamente lo epistemológico. En esta clase no hablamos de la técnica. Me imagino que más adelante ustedes van a ver técnicas de terapia. Pero de lo que estamos hablando aquí son de los fundamentos, pero hay muchísimas, muchísimas formas de acompañar a las familias a generar un cambio. Sí, sí, me encanta. Quiero decir que me encanta esta manera de ver las situaciones. Me parece espectacular verlo como un sistema. De hecho, hace poco, pues como una amiga, descubrí cómo funciona un poco el tema en la práctica y ella tenía problemas con su esposo y era que no tenían tiempo el uno al otro y con un simple cambio de que dejaron de usar el celular en la noche, ¿sí? Hubo un cambio en la relación, o sea, una pequeña cosa cambió la situación. Perdón. Entonces, sí, como una pequeña parte del sistema o un pequeño cambio puede afectar todo, ¿sí? Entonces, sí, me encanta esto, pero creo que para mí es supremamente nuevo. Entonces, por eso digamos que me surgen muchas inquietudes. Claro, claro, y tienes toda la razón de que te surjan inquietudes, porque finalmente si algo pasa con esta perspectiva teórica es que nos rompe las certezas de los lugares de la modernidad desde donde aprendimos a conocer el mundo. Y te voy a decir como, solo para hacerte como una lluvia de ideas, de qué es lo que, cuáles son las escuelas de pensamiento que se desarrollan a partir del surgimiento del pensamiento sistémico. Una es la terapia estructural, otra la terapia estratégica, otra se va a llamar la Escuela de Milán, que van a ser considerados los papás de la terapia familiar sistémica. La estructural y la estratégica nacen en Estados Unidos a finales de los años 60 y principios de los 70. La Escuela de Milán se posiciona como una escuela de terapia familiar sistémica a finales de los 70 y principios de los 80. Y luego va a pasar que con el desarrollo que hace la Escuela de Milán, sobre todo a mediados de los 80, cuando se vuelven como súper famosos y digamos que es como los más conocidos como los papás de la terapia familiar sistémica, va a entrar dentro del mundo de estas terapias algo que se llama el giro lingüístico, que es una revolución que hubo en el mundo de la filosofía y se van a desarrollar nuevas escuelas de pensamiento sistémico después de Milán que se llaman terapias de post-Milán o terapias postestructurales. Y pese a que empiezan a estar centradas como en cosas muy distintas a, por ejemplo, las pautas de interacción familiar, ya no están preocupados por revisar ni las interacciones ni las relaciones, sino que se empieza a hablar, por ejemplo, del lenguaje, de los significados. Hay una terapia de esas escuelas que se llama terapia centrada en soluciones y consiste únicamente en conversar para acompañar a la familia a encontrar soluciones, por ejemplo. Y todos estos desarrollos empiezan a surgir a finales de los 80 y yo diría que se posicionan con fuerza en los años 90. Entonces, fíjate que tu pregunta es muy linda porque lo que nos está invitando es como a ver cómo esto que es solamente
el principio de conocimiento, o sea, por eso de lo que hablamos es de la epistemología, finalmente le dio origen a toda la configuración de un campo dentro de la terapia familiar que dio origen a todas esas escuelas, ¿sí? Sobre las que no vamos a entrar en esta clase porque esta clase es solamente sobre la epistemología. Entonces, déjame saber cuando te cuento esto, como, ¿qué oyes? Sí, digamos que con estos datos, genial, porque eso me da a entender de que sí hay unas formas, ¿sí? O sea, que además de un cambio de paradigma, sí hay una manera ¿sí? De ejercer este cambio, ¿no? Y me parece espectacular, o sea, me parece espectacular poder ver, como en palabras que usted utilizó, o sea, no desde arriba, como un ser superior o una superioridad moral al que está padeciendo algún tipo de síntoma, ¿sí? O que necesita un acompañamiento, sino de la mano, o sea, a la par y a través de un proceso de observación y de acompañamiento. Entonces me parece muy bonito, o sea, me encanta. Me parece súper bonito y bueno, voy a empezar a investigar sobre eso, porque como para mí todo esto es nuevo, pues no, por lo que le comentaba, yo no soy psicóloga, me hubiese gustado, pero voy a averiguar sobre todas estas escuelas de pensamiento dentro del pensamiento sistémico. Gracias, profe. No, Tania, con mucho gusto. Es que creo que precisamente esta es una de las razones por las cuales Diana, la profe Diana, cuando presenta la asignatura, dice que esta asignatura es muy importante dentro del marco de la especialización, porque finalmente miren, lo que ustedes están comprendiendo en términos conceptuales en estas 4 unidades es como lo que le va a dar sentido a mucho de lo que van a ver luego, seguramente, si no en todas, en la mayoría de las asignaturas que siguen a continuación, en donde ya van a entrar con más fuerza a comprender lo que, o sea, cómo esto que es epistemología se vuelve práctica, ¿sí? Como en qué se traduce. Entonces, por eso es tan importante, antes de entrar a las técnicas, antes de entrar cómo va y con esto cómo se trabaja, tener claro desde dónde estamos pensando. ¿Sí? Porque es distinto, les voy a poner un ejemplo sencillo, y es distinto si ustedes le entregan un martillo a un niño de 5 años que ha crecido, y pillen esta descripción, a un niño de 5 años que ha crecido en una ciudad principal de un país como Colombia. O sea, imagínense un niño que ha crecido, no sé, en Bogotá, en Medellín, en Cali, y pertenece a la clase media alta, y le entregan un martillo. ¿No? Y digamos que esta criatura tiene no 5, digamos que tiene 8 años. Pues lo que ese niño puede hacer con un martillo es muy distinto a lo que haría con un martillo otro niño de los mismos 8 años que ha crecido en un barrio de un sector popular, de una ciudad como, me voy a inventar, como digamos que ha crecido en el Bichada, y es hijo de un señor que tiene un taller de mecánica. Esos 2 niños hacen cosas muy distintas con ese martillo. Entonces, poder comprender los fundamentos epistemológicos de lo que luego ustedes van a utilizar como técnicas o métodos para trabajar con las familias, pues es fundamental, porque permite tener claro desde dónde estoy comprendiendo, para qué sirve la técnica. Así que gracias Tania por plantear esto, porque sabes, a veces pasa que cuando hablamos del pensamiento sistémico pensamos que como es tan cuestionador acerca de la manera en la que aprendimos a pensar, creyéramos que el pensamiento sistémico en sí mismo es una técnica, y no lo es, ¿sí? Por eso es epistemología, eso es un lugar desde donde pensar para luego, o sea, ¿cómo será de fértil que este pensamiento sistémico de todos, de los cibernetistas, de Gregory Bateson, ¿sí? de la teoría general de sistemas, finalmente fueron las bases que le dieron origen
a todas estas grandes escuelas que se terminaron convirtiendo en métodos concretos para la terapia familiar sistémica. Entonces, tu pregunta nos resulta muy útil porque y además tu intervención, porque fíjate que si no dices eso, no tengo cómo aclarar esto. Y creo que es súper importante para todas. Gracias. Las demás, déjenme saber en dónde están con relación a su comprensión de qué implica pensar sistémicamente para entender a la familia. ¿Aló? Chicas, ¿hay alguien ahí? Pues yo veo aquí conectada de primeras, me aparece Ángela Sotelo. Ángela, ¿estás ahí? Déjame saber qué tendrías tú para compartir frente a esto que pregunto. Ángela, te escribí por el chat que no, definitivamente si no te escuchamos, creo que estás hablando, pero no se entiende nada. Entonces, dale, si quieres, mientras, no sé, sigue Jennifer, nos escribe algo. Si Jennifer, que sigue ahí, nos comparte algo, mientras, si quieres, escribe en la ventanita del chat qué te respondes frente a esta pregunta y yo leo luego tu pregunta para todas. Hola, buenas noches. Hola, Jennifer. Profe, pues respecto a lo que nos estás preguntando, yo quisiera partir como del tema de que a veces se piensa en las problemáticas o las situaciones que se presentan en la familia señalando a un individuo, ¿sí? Por lo general ese individuo se lo considera como el síntoma, como lo decía de pronto la compañera ahora de una manera equivocada, como la raíz del problema. Pero ya centrándonos pues como en una visión sistémica, esa nos permite como pensar de pronto el comportamiento de este niño, de esta madre, de este adolescente está
relacionado con la forma de actuar de su papá, con situaciones que le pueden estar sucediendo en su colegio, con el estrés que le puede estar generando el trabajo, no sé, como con alguna situación del ciclo vital por el que está atravesando la familia. Entonces es como que lo pone a uno en un punto de mirar todo, o sea, de no centrarse en un punto que posiblemente no nos vaya a decir mucho de lo que realmente puede estar sucediendo a nivel familiar, sino de encontrar conexiones, ¿sí? Con lo que puede estar atravesando la familia. Exactamente. No sé, yo de pronto pensaba cuando usted estaba hablando del tema del niño, de una ciudad y de otra, lo pensaba yo de pronto en términos de cómo vamos a llegar a comprender una comunidad indígena, específicamente una familia indígena, ¿sí? Que de pronto pues nosotros llegamos con unas concepciones muy distintas a las que pueden tener ellos y queremos entenderlas desde nuestra postura, sin ponernos a pensar de pronto qué significado tiene la maternidad, por ejemplo, ¿sí? Para una comunidad indígena, y es que de pronto mira la cantidad de hijos que tienen, por qué será que tienen que ser así, eso debe tener algún Exactamente. significado para ellos, ¿sí? Muy diferente Exactamente. para el de nosotros. Entonces, como que voy conectando ideas de esa manera. Exactamente. Gracias por poner ese ejemplo, Jennifer, porque a eso justamente es a lo que me refiero y es, miren, ahora ustedes se van a encontrar, si rastrean como las últimas categorías en las ciencias sociales, para comprender lo social, se habla de un concepto que se llama la interseccionalidad. Y la interseccionalidad quiere decir reconocer que los fenómenos sociales con los que trabajamos tienen un contexto eh, que crea unos sujetos que están encarnados. ¿Qué quiere decir eso? Que no es lo mismo escuchar la voz de las mujeres de una comunidad que escuchar la voz de los niños y de las niñas, que no es lo mismo que escuchar a la voz de los mayores, de los ancianos, que no es lo mismo que escuchar la voz de los jóvenes, que no es lo mismo que escuchar la voz de los hombres. Pero también quiere decir que no es lo mismo escuchar la voz de los profesionales que de quienes no son profesionales, que no es lo mismo eh, escuchar la voz de las comunidades indígenas frente al tema de la maternidad en la adolescencia que escuchar las voces de los médicos frente a la maternidad en mujeres adolescentes. Entonces, la interseccionalidad lo que está señalando como digamos que la gran categoría teórica que está de moda desde hace unos años en el campo de las ciencias sociales, es reconocer la particularidad de los sujetos que hacen parte de un fenómeno social. Y yo lo digo en este tono como esto de la gran categoría social, porque para muchos científicos sociales de múltiples disciplinas esto es como el nuevo lugar desde donde pensar. Y esto es justamente lo que Jennifer acaba de plantear, eh, que es a donde nos lleva a pensar el pensamiento sistémico. Si uno piensa desde el pensamiento sistémico, ve la interseccionalidad, le parece obvia y es como no puedo llegar a trabajar con una comunidad de la que yo no hago parte, que tiene una cosmovisión, eh, unas prácticas culturales, unas tradiciones ancestrales de las que yo no tengo ni la menor idea, y venir a decirles con un discurso eh, que probablemente está construido desde la visión de Occidente, cómo es que tienen que vivir. Ahora, esto no quiere decir que si la manera en la que la comunidad está viviendo, por ejemplo, está poniendo en práctica su salud, pues entonces yo no diga nada, ¿sí? Se trata de poner en diálogo el saber del contexto de donde yo vengo con los saberes de la comunidad. Y eso pasa también por la familia, es decir, esto no quiere decir que entonces, voy a poner un ejemplo, o sea, un tema difícil, y es, esto no quiere decir que, por ejemplo, en una familia donde hay una situación de abuso sexual, pues no se trata de que, no sé, hay que comprender el significado que tiene para el papá abusar de esta hija y entonces esto se vale, ¿sí? Esto sería gravísimo. Pero pensar sistémicamente quiere decir
poder primero acompañar a la familia a hablar de lo que no ha sido posible hablar, sin juicios, en donde sea posible reconocer que todos tienen un lugar dentro de este sistema familiar, que hay algo que está funcionando muy mal y que tiene que cambiar, que tiene que funcionar distinto. Y fíjense que hay una postura muy clara, o sea, no es, pues no es discutible, pero lo que sí quizás es distinto desde esta postura es que incluimos a todos los que hacen parte del sistema y no nos paramos desde un lugar, insisto, de superioridad moral, en donde creemos que hay unos buenos y unos malos. Así, eso implique, pues, respirar profundamente y revisar cuáles son nuestros propios prejuicios acerca de este o otros problemas con los que nos encontramos, porque pensar sistémicamente quiere decir que cuando nosotros le tocamos la vida a las familias, la realidad de las familias también está tocando nuestra propia vida. Y bueno, por eso es que se vuelve tan desafiante trabajar desde esta perspectiva, porque no solamente estás trabajando con los otros, sino que estás dejando que los otros te cambien a ti. De hecho, miren, hay una frase de un terapeuta que es uno de mis favoritos, que se llama Tom Anderson, que es el papá de una técnica muy inspirada. Miren, si ustedes ven el trabajo de todos estos terapeutas que mencioné hace un ratito, o sea, de todas esas escuelas terapéuticas, y van a la bibliografía, todos citan 2 libros de Gregory Bateson, Pasos hacia una ecología de la mente y Espíritu y naturaleza, del que ustedes van a leer un capítulo. Y, ay, se me fue para dónde iba con lo de... se me fue la idea por estar pensando en los libros, de hacia dónde iba. Déjenme saber en qué más están pensando las demás. Y seguro luego regresa a mí esta idea. Ángela, no te oímos nada. O sea, solo se oye ruido. O sea, yo puedo reconocer que estás hablando porque la calidad del sonido, pero no se entiende nada de lo que dices. Entonces, dale, si quieres, escribe en el chat. Escribe en el chat y yo te leo. Déjenme saber una más. ¿En dónde están? No sé, Natalia. Déjanos saber. ¿Aló? No sé quién es, a mí me aparece aquí como PC. ¿Quién es PC? Pregunto por si nos vas a dejar saber cómo, qué ha cambiado para ti en tu comprensión de las familias, entendiéndolas como un sistema. ¿No? Bueno. Bueno, chicas, miren, gracias por la generosidad de quienes han compartido algo de lo que se vienen pensando con las ideas de estas 2 unidades. Les pregunto esto para empezar con los conceptos básicos del pensamiento sistémico que se van a encontrar, la mayoría de ellos claramente descritos en el contenido dinámico de la unidad. Y quiero como contarles un poco de qué se trata el capítulo 2 de Espíritu y Naturaleza que ustedes van a leer de Gregory Bateson, que se llama Todo escolar sabe. Y sería maravilloso si además pueden, pues vean una y otra vez, ojalá lo vieran varias veces,
un video que hay puesto ahí que se llama Ecología de la Mente. En realidad es toda una película que hizo Nora Bateson, que es la hija menor de Gregory Bateson. Y explica de una manera preciosa en qué consistía el pensamiento de su papá. Gregory Bateson va a plantear en Espíritu y Naturaleza, en ese capítulo particularmente, desde el título ya es todo un cuestionamiento. Se llama Todo escolar sabe. Es como una metáfora para decir, lo que voy a decir acá sobre el pensamiento sistémico son como grandes premisas acerca de la realidad que nos enseñaron a ver, que están cuestionadas. Luego, en realidad es todo lo contrario a algo que todo escolar sabe. En términos teóricos. Pero si vamos a lo más claro, digamos, como de la intuición, quizás todo escolar sabe lo que dice ahí en ese capítulo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a lo largo de ese capítulo en el que Bateson presenta 14 premisas para comprender pues cómo funciona la realidad, los fenómenos de percepción, sobre qué está basada la ciencia. En últimas, lo que Bateson está planteando allí es que la realidad que observamos tiene que ver con la manera en la que nos relacionamos con la realidad. Sí, por eso pongo tantos ejemplos de el mismo niño que está en un contexto y otro niño igualito de la misma edad que está en otro contexto. Una mujer de tantos años que crece en un contexto y una que crece en otro contexto. Porque lo que Bateson va a plantear de manera transversal en ese capítulo, donde están, digamos que entre líneas, los conceptos básicos del pensamiento sistémico, es que los mundos que construimos, los mundos de relación que construimos, no están dados per se, tienen que ver con el lugar desde donde percibimos. Y desde donde percibimos nos relacionamos. ¿Eso qué quiere decir? Para quien hace un rato preguntaba que nos hiciera Natalia o Tania, esta apuesta epistemológica creo yo que es de las más esperanzadoras dentro del mundo de la psicología, porque lo que tiene en el centro es la premisa del cambio. Es decir que si el movimiento en una sola parte del sistema puede generar un gran movimiento en todo el sistema, si lo que consideramos un problema o una dificultad tiene que ver con un asunto de cómo percibimos la realidad y a partir de cómo la percibimos, cómo nos relacionamos con ella, pues las posibilidades de cambio son infinitas. Porque con el solo hecho de poder cambiar la percepción acerca de la realidad que observamos, pues automáticamente lo que sucede es que empezamos a cambiar la manera en la que nos relacionamos. Y este es uno de los principios básicos sobre los que se van a fundamentar luego muchas de esas escuelas de la terapia familiar sistémica que les contaba hace un rato. Entonces vamos a entrar a los conceptos básicos, que lo que voy a hacer es como mencionarlos y ponerles ejemplos de cómo funciona cada uno de esos conceptos, pero su tarea va a ser, después de este encuentro, poder rastrear tanto en el contenido dinámico de la plataforma como en este texto de Bateson y ojalá en los textos sugeridos como opcionales, pues cuáles son las definiciones de estos conceptos. Uno de estos conceptos básicos es la noción de función, ¿sí? Que hace un rato también alguien que preguntaba decía, claro, pero ¿cómo no vamos a, así fue como yo lo entendí, cómo no vamos a preocuparnos por la manera en la que está funcionando una familia si está, digamos que funcionando de una manera en la que pues no tendría que funcionar así?
La noción de función, el concepto de función es muy importante dentro del pensamiento sistémico, porque lo que está ofreciéndonos es la posibilidad de reconocer como cuál es el sentido de un sistema. O sea, ¿para qué se organizó? Hagan de cuenta, otro concepto básico del pensamiento sistémico es la noción de organización. Entonces, un sistema tiene un principio organizativo. El principio organizativo quiere decir, como, pues, se llama de organización o de orden. Entonces, piensen, por ejemplo, cada una en su propia familia, ¿cuál es el principio organizativo? Es decir, ¿quiénes, dónde están el papá y la mamá? No importa si están casados, separados, muertos, viven en ciudades distintas, países distintos. Eh, Finalmente, si hay uno de los dos a quien nunca conocieron, si hay uno con el que tienen más relación que con el otro. Todas estas características que estoy diciendo tienen que ver con la estructura de su familia. ¿Mm? Pero la organización siempre será la misma, es decir, el papá siempre será el papá, la mamá siempre será la mamá, el hijo mayor siempre será el hijo mayor, el hijo menor siempre será el hijo menor. Eh, la abuela y el abuelo, que son el papá y la mamá de papá, siempre serán el papá y la mamá de ese abuelo. Y así, si siguen revisando hacia atrás. Entonces, la organización es poder comprender, pues, cómo están organizados cada uno de los seres, digamos que de las partes de este sistema. Esa es la organización. Pero la estructura, pues es cuál es el lugar que ocupa cada uno dentro de este orden. Entonces, lo que puede cambiar en las familias es el orden, o sea, el orden no puede cambiar en las familias la manera en la que están organizados. Es decir, puede pasar que haya una familia en donde en un momento de la vida, probablemente muy movido por el ciclo vital, es mamá quien se encarga de proveer la casa. Pero también puede pasar que en la organización de esa misma familia, 10 o 15 años más tarde, sea la hija mayor o la hija de la mitad quien se encargue de proveer a mamá y a quienes hacen parte de ese sistema. Entonces, lo que cambia con los años o con las crisis es la organización del sistema familiar. Incluso puede cambiar la función del sistema familiar, pero que lo que no cambia es la estructura. La estructura de un sistema familiar, pues, siempre será la misma, independiente, es decir, piense cada una, para que usted esté viva y exista, necesariamente existió un hombre y una mujer que la trajeron al mundo, ¿sí? Porque no hay otra manera de dar vida. Así haya alguien que diga, sí, pero yo crecí con 2 mamás porque a mí me adoptaron un par de mujeres lesbianas. Bien, eso hace parte de la organización del sistema familiar, pero tu papá y tu mamá que te dieron la vida para que luego estas 2 mujeres pudieran adoptarte, hacen parte del sistema familiar, ¿no? Y hacen parte de la estructura del sistema familiar. Quizás desde la perspectiva de algunos, este papá y esta mamá no tengan un lugar y no sean tenidos en cuenta dentro de la organización del sistema familiar, pero pues de la estructura hacen parte. Les voy a poner un ejemplo sencillo y es, para que una mesa sea una mesa, es decir, sea la estructura de una mesa, pues tiene que tener unas patas que la sostienen. Y puede ser que sea una mesa de 4 patas, o una extraña mesa construida con 3 patas, o una extraña mesa construida con 6 patas o con 8 patas. Pero tiene que tener unas patas que la sostienen y una superficie que realmente garantice que tiene la función de ser mesa. Y tiene una estructura que hace que la mesa sea mesa. Lo que puede cambiar es la manera en la que está organizada. Entonces puede pasar que si es una mesa que tiene 8 patas, las patas se le puedan quitar, poner de otra manera, pero siempre
va a tener que tener la misma estructura para poder cumplir la función que cumple. De lo contrario, dejaría de ser una mesa. ¿Mm? Entonces, la manera en la que están articulados los conceptos de función, estructura y organización, pues es muy profunda, porque necesariamente cuando hablas de un sistema familiar, si hablas de cuál es la organización de este sistema, para poder entender la organización que tiene que ver con cuál es el rol de cada uno dentro de este sistema, cuál es el papel de cada uno, cómo están organizados, cuáles son las responsabilidades de cada uno dentro del lugar que ocupa en este sistema, pues hay que hablar de la estructura. ¿Mm? Y comprender cómo funciona la organización y cómo está hecha la estructura de un sistema familiar, pues nos va a llevar a comprender o a preguntarnos cuál es la función de este sistema familiar. ¿Sí? ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo es que se configura esta familia? Y podríamos pensar que, miren, en la humanidad, no todos, por no decir que muchos sistemas familiares, pues a lo mejor se han configurado unos en la conciencia, pero otros en la inconsciencia. ¿Sí? La función de la familia, eh, donde no necesariamente, no sé, piensen en papá y mamá, pero piénsenlo en sus tatarabuelos, ¿sí? No en su papá y su mamá, sino por allá en sus tatarabuelos. Para comprender el sentido, o sea, la función que ha tenido su familia a lo largo de 3 o 4 generaciones, pues es necesario comprender un montón de procesos organizativos al interior de la vida familiar de una generación a otra y decir como, wow, la función que nuestra familia ha tenido ha sido esta. Y la función no está dada única y exclusivamente por el sentido que tuvo para los tatarabuelos tener el primer hijo que tuvieron, sin el cual cada una de nosotras no existiría. Entonces, la función es una cosa mucho más amplia y más compleja que el sentido de un sistema familiar. La función tiene que ver con vista de manera o generacional o vista de manera profunda, digamos que simplemente en una familia nuclear, solamente al ver el valor que tienen las interacciones, al narrar como hechos de la vida cotidiana, al narrar episodios de cosas que ocurren en la vida de la familia, es posible comprender la función. Es decir, la función aparece de una meta observación del sistema. Meta observación quiere decir como ver el sistema desde una perspectiva como desde arriba, como cuando uno ve un bosque, como si pudiéramos treparnos a la copa de un árbol y ver el bosque desde arriba, que es muy distinto. Hagan de cuenta como pueden ver el bosque de los pájaros que vuelan por encima de la copa de los árboles, a como pueden ver el bosque de las hormigas o como pueden ver el bosque las ardillas. ¿Sí? Finalmente, el lugar desde donde el observador se sitúa para ver el sistema, pues le permite comprender cuál es la realidad de este sistema. Entonces, allí están, digamos que, como algunos ejemplos sobre cómo comprender estos conceptos básicos de función, estructura y organización. Allí aparecen también 2 conceptos súper importantes, que es la noción de límites. Bueno, antes de entrar a los límites, que cuando pongo este ejemplo de ver el bosque desde arriba, como los pájaros o como lo ven las hormigas, estoy haciendo referencia a eso que alguna de sus compañeras al inicio del curso estaba hablando y es como, se trata de la totalidad y de las partes. Totalidad y partes son 2 conceptos básicos del pensamiento sistémico. Todo el tiempo hablamos de que el sistema hay una totalidad más amplia de la que simplemente hace parte. O sea, los sistemas familiares con los que trabajamos todo el tiempo son solamente partes de sistemas más amplios. Difícilmente logramos abarcar la totalidad de un sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando podemos tener la humildad de comprender que al trabajar con familias no estamos viendo el sistema completo, sino que tenemos un punto ciego, siempre habrá un pedazo
de la historia del sistema familiar, del contexto del sistema familiar, que no alcanzamos a ver, que no se nos ocurrió preguntar, que no alcanza a llegar a nosotros en términos de información, eso nos permite poder reconocer que con lo que estamos trabajando es solamente con una parte del sistema, no con la totalidad. Y esto a donde nos lleva es a poder asumir pues una genuina postura de curiosidad, en donde todo el tiempo estamos tratando de entender de mejor manera, de manera más amplia, cómo es que funciona este sistema, cómo es que se ha dado esta organización dentro del sistema familiar, cuál es la estructura de este sistema familiar. O sea, no es lo mismo una estructura familiar de una mamá, un papá y un hijo único que una mamá, un papá y 10 hijos. Y un papá que se murió cuando el mayor de los hijos tenía 8 años. Son dos estructuras familiares completamente distintas. Allí están estos conceptos. Y iba a hablar del concepto de límites. Los límites dentro del pensamiento sistémico son un concepto súper importante porque nos permite reconocer que hay unos bordes dentro de las funciones del sistema familiar. ¿Qué quiere decir eso? Que no es lo mismo ser la mamá que ser la hija de un sistema familiar. Y hay un límite para esa relación. Si los sistemas familiares no tienen límites, los vínculos terminan estando aglomerados, fusionados, y entonces resulta que esta hija no sabe si es una hija o si ella es la mamá de su mamá. O esta mamá no sabe si ella es la mamá de la familia o si ella en realidad es como la hermana mayor de su hija. Cuando aparecen confusiones como estas, lo que sucede es que el límite de la relación mamá e hija está o difuso o aglomerado, ¿no? Entonces, el concepto de límites nos va a ayudar a entender, a ver, sobre todo como que nos desarrolla algo en la mirada para ver los sistemas, y es dónde está, cómo son los límites de esta familia, cómo se han configurado los límites de esta familia, quién tiene permiso de qué en esta familia, quién no tiene permiso de qué en esta familia. Y el poder reconocer los límites lo que nos va a permitir ver también es si las relaciones son muy rígidas, menos rígidas, si los vínculos son distantes, incluso pues reconocer los límites es lo que nos permite identificar cuando aparecen, por ejemplo, relaciones que son abusivas dentro del sistema familiar, ¿no? Porque los límites no están muy claros. Cuando los límites están claros, ¿qué quiere decir eso? Que si los límites están claros para todos dentro del sistema familiar, es claro cuál es la función que tiene el lugar que cada uno ocupa dentro de la estructura familiar. El abuelo realmente es el abuelo, la abuela realmente es la abuela y no la hermana de su mamá. El hijo mayor es el hijo mayor y no el hijo menor. ¿Sí me explico? O sea, como los límites en los sistemas familiares lo que permiten es que cada quien pueda asumir el lugar que le corresponde dentro del sistema familiar. Y luego viene un segundo nivel de conceptos básicos dentro del pensamiento que con más claridad van a encontrar en este texto de Gregory Bateson, y es la noción de pauta, metapauta, equilibrio, recursividad y digamos que y retroalimentación. Voy a dejar hasta ahí y los explico. Igual lo que les estoy poniendo son ejemplos porque todos estos conceptos están definidos en el contenido dinámico de la unidad. La noción de pauta es el concepto de pauta pertenece, o sea, es algo que formuló Gregory Bateson. Quizás por eso hablo tanto de él, porque pues es el papá del pensamiento sistémico, de la epistemología sistémica en el mundo de la academia. La pauta se refiere a aquello que nos conecta,
Es decir, a cuál es el principio de interconectividad que hay entre dos miembros de un sistema. Entonces, por ejemplo, ustedes podrían pensar cuál es la pauta que los conecta, que las conecta. Quienes son mamás, por ejemplo, piensen en cuál es la pauta que las conecta con su hijo mayor, ¿sí? Y quienes no son mamás, piensen, por ejemplo, en cuál es la pauta que las conecta con su papá. Y preguntarse por la pauta que me conecta con alguien quiere decir de qué está hecha mi conexión con esta persona. Es decir, si yo rastreo cómo nos comunicamos, cuál es la función que ella o él tienen en mi vida, cuál es la función que yo tengo en la vida de esa persona. ¿Cómo describiría la calidad de nuestro vínculo? Al responder todas esas preguntas, empezaría a ver entre líneas cómo aparece, cuál es la pauta que nos conecta, ¿sí? Como de qué está hecho este vínculo. Les voy a poner un ejemplo concreto y es si yo pensara en cuál es la pauta que me conecta a mí con mi hermana menor, que es la única hermana que tengo, podría decir, pasando ya por responderme todas estas preguntas que les acabo de hacer, que la pauta que nos conecta es el amor que nos tenemos la una a la otra, la profunda admiración que sentimos la una por la otra, y tal vez como un impulso muy fuerte de cuidarnos la una a la otra. No importa quién es la grande y quién la chiquita, la pauta que nos conecta es que todo el tiempo estamos pensando en cómo cuidarnos. ¿Sí? Y claro, para poder explicar a qué, cómo llego a esa comprensión de la pauta, tendría que responder ampliamente las preguntas que les dije antes, de qué está hecha la calidad de nuestro vínculo, cuál es la función de ella en mi vida. Eh, sí, todas estas preguntas finalmente me van llevando a ese lugar. Entonces ustedes podrían preguntarse cuál es la pauta que les conecta, por ejemplo, no sé, con sus esposos, con sus exesposos. Eh, todas las relaciones tienen una pauta, todas. Todas las relaciones tienen un principio de interacción, ¿sí? De interconectividad. Eso es la pauta. El equilibrio se refiere a que todos los sistemas, por su propia naturaleza, o sea, por la propia naturaleza de un sistema, necesitan que exista un equilibrio para poder mantenerse como sistema. Es decir, cuando el equilibrio en un sistema familiar se pone en riesgo, el sistema corre el riesgo de desintegrarse. Ahora, a veces es necesario que la vida familiar tenga crisis o que tenga cambios que generen desequilibrio. Y en esa generación del desequilibrio es posible que uno o varios miembros del sistema hagan cambios importantes que necesitan hacer y nuevamente el sistema recupera el equilibrio. Eso es la homeostasis. Y antes de seguir con los otros conceptos, lo que quiero es, píllense que quiero que puedan darse cuenta como todas estas palabrejas que estoy usando, que son conceptos básicos del pensamiento sistémico. Si hago un resumen, he hablado de la función, totalidad, partes, estructura, organización, límites, pauta, equilibrio, homeostasis. Ahí vamos. Todos son conceptos que teóricamente vienen del mundo de la biología y de la física. No nacieron en el mundo de la psicología ni del trabajo social. A esto me refería hace 2 clases cuando les decía que los conceptos básicos del pensamiento sistémico son metáforas
que en el mundo del trabajo con familias, en el mundo de la terapia familiar sistémica, tomamos prestados de disciplinas como la biología y la física para poder intentar explicar cómo funcionan los sistemas humanos, porque desde adentro de nuestras propias teorías, pues no había cómo explicarlo. Entonces tuvimos que tomar prestadas las metáforas, es decir, si ustedes googlean, perdón, si ustedes googlean, así como, ¿cuál es la definición de función? Si buscan en un diccionario, ¿cuál es la noción de totalidad? Son palabras que vienen también del mundo de las matemáticas, ¿sí? La función es un concepto matemático, la totalidad es un concepto matemático, las partes son un concepto matemático. Pero pues es muy distinto, por eso por eso esta unidad está completamente dedicada a comprender cuáles son los conceptos básicos, porque no es lo mismo entender la noción de función o la noción de estructura desde el mundo del pensamiento sistémico para trabajar con familias que entenderlos desde las matemáticas o entenderlos desde la biología, ¿sí? O desde la ecología. Y son los mismos conceptos, ¿no? Que no es que sean completamente distintos las definiciones. Por eso digo, si las buscan, es como si fueran a cachar y a decir como, es a esto a lo que se refiere, solo que nosotros tenemos que traducirlo. O sea, así como se entendió cada uno de estos conceptos en el campo disciplinar en donde nace, cuando nosotros lo traducimos al campo de la familia, nos ayuda a entender cómo funciona la familia como un sistema humano. Ya casi para terminar, los otros conceptos, así como súper importantes, serían como la noción de recursividad. Y aquí, atención a esto, chicas, por favor, no me vayan a decir en la actividad 3 que la recursividad son los recursos que tienen las familias, por favor, porque no tiene nada que ver con eso. La recursividad en un sistema es la capacidad que tiene un sistema de autorregularse. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes piensan, por ejemplo, en cuando un sistema, o piensen, no tiene que ser familiar, digamos que un sistema relacional de unos niños y unas niñas en un salón de colegio, en quinto de primaria. Y resulta que algo ocurre, un acto, el que sea. Genera una especie de desorden en las interacciones entre ellos. Digamos que la profesora se va del salón y se queda muchas horas sin volver. Lo que sucede en este sistema es que como quien representa el mayor orden jerárquico, ese es otro concepto, la jerarquía, y aquí se los estoy explicando también, cuando la profesora se va y se demora 4 horas sin venir, ella que representa la jerarquía dentro de las interacciones de estos seres humanos que están metidos en el mismo salón, o sea, digamos que 10 niños y una profesora, aunque ustedes y yo sabemos que los colegios no tienen 10 niños en el salón, tienen muchos más. Cuando la profesora sale del salón, eso genera una especie de desequilibrio en el sistema. Y ese desequilibrio hace que probablemente cada uno de los niños empiece a actuar de una manera muy particular con relación a la ausencia de la jerarquía. Este sistema empieza ahí, digamos que, a entrar en una clara necesidad de recuperar el equilibrio, es decir, empieza a buscar la homeostasis. Y puede pasar que lo que lo regule sea que haya un niño o una niña que sea muy líder dentro del curso,
que empiece a hacer algo con el que, y que todos lo sigan. Entonces empieza a reorganizarse de una manera lo que está pasando al interior del salón, que empieza, digamos, como a crear un nuevo orden en las estructuras de este sistema. Y para que este ejemplo me quede bien puesto, tendría que decir que lo que pasa es que esta profesora no solo se fue 4 horas, sino que digamos que esta profesora se fue del colegio, la echaron. Y estos niños terminan viniendo a clase muchos días solos. La recursividad quiere decir que el sistema mismo, es decir, no solamente estos niños, sino las directivas del colegio, las otras profesoras, es decir, todas las otras personas que son partes de, más amplias de este mismo sistema que era chiquitito, solamente enfocado en el salón, cuando todas esas otras partes del sistema empiezan a organizarse de una manera diferente para restablecer el equilibrio perdido en este curso, cuando empiezan a hacer eso, eso se llama la recursividad del sistema y es la propiedad que tienen los sistemas humanos de autoorganizarse por sí mismos, que es, digamos, que otro lugar así como súper esperanzador de la epistemología sistémica, porque lo que estamos hablando es que tarde que temprano todos los sistemas humanos finalmente tienden a moverse de tal forma que sea posible recuperar el equilibrio, o sea que todo el tiempo nos estamos moviendo, esto lo va a explicar Bateson súper lindo en ese capítulo que van a leer, todo el tiempo nos estamos moviendo entre las tensiones, entre la estabilidad y el cambio, todo el tiempo. O sea, no puede haber ningún sistema humano que permanezca estable por siempre, ni ningún sistema humano que esté cambiando todo el tiempo. Se desintegraría. No podría ninguna de las dos. De hecho, ni siquiera ningún sistema humano, ningún sistema vivo podría mantenerse solamente en la estabilidad o solamente en el cambio. Una característica de los sistemas vivos es que todo el tiempo se están moviendo en la constante tensión entre la estabilidad y el cambio. Y esa tensión entre la estabilidad y el cambio es la recursividad, o sea, la capacidad que tiene el sistema de autoorganizarse, ¿sí? Como de reconfigurarse tantas veces como sea necesario en medio de esas tensiones que ocurren a través del tiempo entre la estabilidad y el cambio. ¿Sí? Esa es la noción de recursividad del sistema. La retroalimentación es una palabra, es un concepto básico, así como yo diría que es súper trillado y a veces muy mal usado del pensamiento sistémico, y sería muy importante que después de pasar por esta clase esto sea muy claro para ustedes y pues se lo ayuden a aclarar a todas las personas que oigan decirlo, utilizar este concepto como si estuvieran hablando de muchas cosas. La retroalimentación se refiere al efecto que tiene en una parte del sistema la información de otra parte del sistema. Entonces, retroalimentación es el efecto que tiene el sonido de este audio cuando ustedes me escuchan, ¿sí? Es decir, la retroalimentación estaría en que, les voy a poner un ejemplo. Cuando yo hablo y hablo y hablo y llevo aquí 38 minutos hablando yo sola sin parar, sin tener ninguna expresión de si ustedes están ahí, si dejaron el micrófono prendido y se fueron, qué estarán pensando, si mientras me están viendo están comiendo, si mientras me están oyendo están comiendo, tienen el televisor prendido al tiempo que oyen esto, están profundamente concentradas en lo que estoy diciendo y toman nota, están atentas, no toman nota, pero están escuchando lo que digo y están pasando toda clase de pensamientos y preguntas dentro de ustedes. ¿Qué quiere decir todo esto, ese ejemplo que estoy poniendo? Que yo estoy emitiendo información que está entrando en ustedes, es decir, yo soy una parte del sistema de interacción entre ustedes y ustedes son la otra parte.
Y la retroalimentación aparece cuando yo les pregunto, chicas, por caridad, déjenme saber qué están pensando. Alguien que diga algo, por favor, abran ese micrófono y déjenme escuchar la voz de alguien para saber en dónde están con lo que he dicho. Cuando ustedes abren el micrófono y responden, me están retroalimentando. ¿Mm? Pero también cuando ustedes eligen no abrir el micrófono y quedarse calladas, eso también es una retroalimentación para mí. Lo que pasa es que la única manera en la que yo puedo tener mayor información acerca de esa retroalimentación es si pregunto, ¿sí? ¿Qué está pasando? ¿Qué pregunto? Y nadie contesta. No me puedo quedar con el primer movimiento, digamos, como de la retroalimentación. Lo que quiero decir es como, eso comunica, ¿sí? Me dice algo, pero no es suficiente, ¿sí? La retroalimentación necesita como algo mucho más amplio que realmente me dé información, ¿sí? Como mucha información para que yo pueda a partir de eso responder una nueva cosa. Entonces, fíjense que la retroalimentación, y pongo este ejemplo así intencionalmente porque a veces pareciera que la retroalimentación es algo como que la retroalimentación es lo que yo les escribo cuando ustedes hacen una tarea, porque yo soy la profesora y retroalimento la actividad. Pero la retroalimentación no tiene nada que ver con el lugar jerárquico de la relación. La retroalimentación simplemente tiene que ver con que yo le deje saber al otro qué efecto tuvo en mí lo que el otro hizo. No importa cuál sea la jerarquía de la relación. ¿Sí? La retroalimentación es simplemente el efecto que tiene en una parte del sistema la información que emite otra parte del sistema. Y eso implica que a veces cuando no hay retroalimentación, les voy a poner otro ejemplo distinto y es como cuando una mujer le pregunta algo a su marido y su marido elige no responder y se queda callado y no dice nada. Ahí también está, eso también es retroalimentación, porque no responder también es información. ¿No? Ahora, como es una información tan incipiente, puede generar un conflicto, que es lo que intento decirles cuando les pongo el ejemplo de, yo no sé, cuando pregunto, ¿por qué no responden? ¿Por qué se demoran en responder? Y podría hacerme toda clase de hipótesis y tomármelo personal. Y eso generaría un conflicto en nuestra relación. Entonces, esto es la diferencia entre dos conceptos que se van a encontrar y es la retroalimentación positiva y la retroalimentación negativa, ¿no? Que básicamente tiene que ver con un asunto de que hay suficiente información o muy poca información, pero siempre es retroalimentación, ¿sí? Siempre tiene un efecto en el otro. Y hay un concepto un poquito raro que se llama equifinalidad. La equifinalidad sí tiene que ver con el sentido del sistema, pero además es como un asunto del sistema, como de hacia dónde va el sistema, para qué está siendo creado. Entonces les voy a poner un ejemplo profundo de mi vida personal para explicar con absoluta claridad qué es la equifinalidad. Y es, yo tenía una relación de pareja muy importante que duró 6 años. Y cuando este hombre y yo nos unimos porque nos queríamos, nunca nos casamos, o sea, nunca hubo ningún ritual que nos uniera, pero vivíamos juntos, teníamos una relación de convivencia. Él tenía muy claro que no quería tener hijos y yo también. Y eso era parte de lo que nos unía. ¿No? Por ejemplo, eso era parte de la pauta que nos conectaba, que ninguno de los dos quería tener hijos y estábamos en momentos de la vida súper distintos. La equifinalidad en ese momento de la configuración de este sistema de pareja es que estábamos juntos para acompañarnos en la vida y en una cantidad de proyectos con el acuerdo de que ninguno de los dos quería ser papá ni mamá. Entonces, el sentido de la relación, la equifinalidad de la relación, estaba hecha
de la posibilidad de acompañarnos y crecer juntos y compartir la vida. Pero empieza a suceder con el paso de los años, y pues bueno, no les voy a contar toda la historia, entrar en detalles, pero simplemente ocurren cosas en mi vida muy importantes que hace 6 meses me cambian la mirada que yo tenía de la vida, de mí misma y de lo que quería, y sucede que empiezo a sentir con absoluta claridad que yo quiero ser mamá y que además quiero casarme. Y cuando esta relación empezó, yo no quería ni ser mamá ni casarme. Eso trastorna la equifinalidad del sistema, ¿sí? O sea, fíjense que no trastorna ni la estructura, ni la función, ni la organización, no cambia el amor, no cambia, pero cambia la equifinalidad, es decir, el sentido por el que fue constituido este sistema entra en crisis, ¿sí? Esto es la equifinalidad, entra en crisis. Y como la equifinalidad entra en crisis, pues eso necesariamente exige un cambio en el sistema. Y el cambio en el sistema era, o tenemos un hijo o nos casamos, y esto va, y la equifinalidad de este sistema cambia, ¿sí? Cambia de tal forma que sigue siendo la misma estructura, o sea, seguimos siendo la misma pareja, el mismo hombre en la pareja, la misma mujer en la pareja, la organización sigue siendo la misma, la función que tenemos el uno en la vida, todo sigue siendo lo mismo, pero lo que cambiaría para que el sistema pudiera seguir existiendo sería la equifinalidad. Pero entramos en una crisis muy profunda en donde él decide, en donde él me plantea, yo no tengo nada que decir, yo definitivamente no quiero tener hijos y no me quiero casar. Y para mí, estos dos asuntos se convierten en algo tan importante, tan vital, que pues es insostenible. Entonces, lo que cambió en la estructura del funcionamiento de este sistema fue justamente la equifinalidad, o sea, el sentido de lo que nos mantenía juntos, porque ya el sentido no era ni compartir la vida, ni acompañarnos en los proyectos y crecer juntos, sino que aparece el gran cuestionamiento acerca de podríamos ser un sistema pues que albergue la vida y crear una familia y dejar de ser una pareja. Y como la equifinalidad es lo que entra en crisis, aunque nada más entre en crisis, pues el sistema se desintegra. Espero que con este ejemplo de mi vida personal les quede súper claro de qué se trata la equifinalidad. Y ya, esos son básicamente los conceptos básicos del pensamiento sistémico. Denme retroalimentación, por favor. Déjenme saber en estos 10 minutos que nos quedan de clase, qué preguntas tienen sobre estos conceptos y sobre la actividad que tienen que hacer sobre estos conceptos. Y como les decía al principio, para quienes no habían llegado o si no escucharon, estoy leyendo sus actividades 1 y 2. Sé que hay algunas que están muy preocupadas porque no tienen todavía la calificación. A más tardar el domingo estarán recibiendo la calificación y la retroalimentación de ambas actividades, ¿sí? De tal forma que tengan información, o sea, retroalimentación positiva, suficiente, para poder profundizar y realizar sabiendo cómo por dónde van su actividad número 3. Entonces, con esta aclaración acerca de las calificaciones, déjenme saber si hay alguna inquietud en términos o conceptuales de todo lo que acabo de decir, si hay alguien que tenga como alguna duda, algo que necesite como, por favor, profe, acláreme más esto, o si tienen alguna pregunta acerca de la actividad. Las escucho. Profe, una preguntita. Con respecto a la noción de función y la equifinalidad, ¿en qué se parecen? Porque, por ejemplo, en la noción de función, bueno, yo entendí que era el sentido del sistema, ¿sí? O sea, ¿para qué se organizó el sistema? Y viendo acá la última definición de equifinalidad, veo que tiene un poco que ver con eso también, como cuál fue el motivo, la razón de ser de esa unidad, de que se configuraba el sistema.
No sé si a lo mejor estoy equivocada en alguno de los dos conceptos. Por favor. No, hermosa, son distintos. Por eso en algún momento decía la función, o sea, el concepto de función va mucho más allá que el sentido del sistema. O sea, la diferencia entre hablar de la función del sistema y hablar de la equifinalidad es que, te lo voy a poner con el mismo ejemplo con el que les expliqué finalidad, y es la función que mi expareja cumplía en mi vida podría haber seguido siendo la misma. Es decir, él tenía una función en mi vida en donde él era digamos que era súper protector, me cuidaba, compartíamos un montón como de intereses, sobre todo académicos, teóricos. Me permitía, es decir, podría seguirte aquí enumerando una cantidad de cosas. La función tiene que ver con lo que el otro hace en mi vida, ¿sí? Como la función que tiene en mi vida. Si te pongo un ejemplo más sencillo, es mi función en la relación con ustedes es enseñarles las 4 cosas que yo tengo claras sobre el pensamiento sistémico, ¿sí? Esa es la función. Y la equifinalidad de esta relación que yo tengo con ustedes está más centrada en que ustedes puedan aprobar esta asignatura o desaprobarla como parte de unos requisitos de la maestría. ¿Qué quiere decir esto? Que podría acabarse la materia, digamos que se acaba esta asignatura y ustedes tienen mi teléfono. Y como tienen mi teléfono, luego alguien me llama a decirme como, yo qué sé, hacerme una consulta sobre cualquier cosa. Este lugar en donde ustedes tienen digamos que, no sé, me voy a inventar, confían en lo que sé, en lo que les digo, y mi criterio les da confianza para algo, pues es parte de mi función en esta relación. Haz de cuenta que tú, Tania, luego me llamas para preguntarme algo, ¿sí me entiendes? O sea, la función que tengo en esta relación que construyo contigo sigue siendo la misma. Ahorita, o sea, con curso, mientras haya curso de pensar sistémico, que cuando el curso de pensar sistémico se acabe. Pero la equifinalidad existe solamente mientras exista el curso. O sea, una vez ustedes aprueben las 4 unidades, la equifinalidad de lo que mantiene esta relación, pues ya desaparece. Entonces, la equifinalidad es simplemente el sentido de lo que mantiene el sistema con vida, ¿sí? Lo que hace que exista. Pero si la equifinalidad entra en crisis, pues el sistema se desintegra. Y puede pasar que el sistema se desintegre y que la función siga siendo muy similar, así el sistema se reorganice de otra manera. No sé si con esto te respondo. ¿Te aclara? Sí, profe, gracias. Bueno, me alegra. Quisiera solo repetir como la función no es lo mismo que el sentido, ¿sí? La función es una cosa mucho más profunda, ¿sí? Si te lo sigo respondiendo de muchas maneras, hay algunos de los lugares, ¿cómo lo digo? Algunas de las funciones que mi ex marido tenía en mi vida, que seguirá teniendo toda la vida. No importa si pasan los años, ya no estamos juntos, yo me caso, tengo 3 hijos. La función que él cumplió en mi vida, de muchas maneras, sigue estando como intacta, ¿sabes? O sea, te voy a poner un ejemplo concreto. Si este hombre vino a mi vida, que yo, por ejemplo, me reconciliara con la maternidad,
No importa si no fue con él que tuve hijos, pero esa es la función que él tuvo en mi vida, o sea, esa es la función de nuestra relación. Entonces la función es una cosa profunda, compleja, que prevalece en el tiempo. La equifinalidad es simplemente lo que mantiene el sistema con vida y que pues, puede simplemente como facilitar que el sistema se reorganice o se desintegre. Listo, profe, perfecto, gracias. Con gusto, Bella. Gracias por preguntar. Entonces, miren, chicas, ya quedan 5 minutos para que se acabe la clase. Les voy a hacer así como una síntesis de la actividad, que lo que me parece importante es, bueno, para ustedes que están aquí presentes, pero para quienes luego la escuchan, que esto quede grabado por si hay alguna duda, y es, la actividad número 3 es individual, completamente individual, no se vale hacerla por parejas, no se vale que, por ejemplo, Ángela y Jennifer digan, ay, nosotras nos vamos a juntar para hacer la actividad juntas, para pensarla juntas, porque así hicimos las dos anteriores, pero luego cada una va a presentar la suya. Porque lo que sucede es que me van a terminar, si piensan juntas, van a terminar presentándome una actividad muy parecida. Y yo lo que necesito ver en la actividad número 3 es qué está pensando cada una. La actividad consiste en que ustedes elijan 4 conceptos, ya no me acuerdo si son 4 o 5. Ustedes revisan ahí lo que está en la plataforma, eso es. Son 4 o 5 conceptos. Y si digo eso es en serio, eso es lo que dice ahí, o sea, no se guíen porque ahorita diga 4, porque si en la plata, cuando yo entro a la plataforma a evaluar, voy a ver qué fue lo que escribí. Y si decía 5 y ustedes hacen 4, pues no se vale que me digan, ay, pero en la encuentro sincrónico usted dijo que eran 4, pues estoy aclarando que no me acuerdo si son 4 o 5, son los que están ahí en la plataforma. Así que si hacen 4 y eran 5, pues pailas, solamente les puedo calificar 4 y pierden una unidad. Así que asegúrense de pillar con claridad cuántos son. Lo que quiero es que ustedes elijan conceptos con los que se sientan conectadas, o sea, conceptos que resuenan, ¿sí? Que ustedes dicen como, wow, el concepto de estructura me ayuda a entender un montón de cosas. Como, wow, el concepto de límites me encanta, me permite darme cuenta de desde dónde estoy trabajando con las familias. O sea, quiero que elijan sus 4 o 5 conceptos favoritos, los que más claros les parezcan. Y después de elegirlos, lo que quiero es que busquen imágenes que les ayuden a expresar cómo están entendiendo ese concepto. Entonces ustedes van a hacer un blog, ¿sí? Con la herramienta pedagógica virtual de un blog. Van a poner el concepto, entonces por ejemplo dicen como, no sé, me encantó el concepto de jerarquía, cómo lo define el pensamiento sistémico. Entonces ponen jerarquía, buscan una imagen con la que puedan expresar cómo están entendiendo el concepto de jerarquía, escriben un texto en donde dicen lo que Bateson o el contenido dinámico o cualquiera de las otras lecturas sugeridas, o, ¿sí? Lo que yo entendí que dice la teoría sobre cómo se define el concepto básico de jerarquías del pensamiento sistémico es esto, esto y esto. Y lo ponen en un párrafo. Y luego, el cuarto, digamos que el cuarto punto de la misma actividad, que es una actividad como compacta, ¿sí? O sea, como les estoy contando por partes, pero lo que yo veo es un solo documento. El cuarto momento es que van a decir cuál es la conexión que hacen con su propia práctica al trabajar en este concepto. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, Tania dice, Tania, recuérdame tú en qué trabajas. Profe, yo soy abogada y soy independiente y en áreas de derecho administrativo y ahora incursionando en el tema de familia. Ok. Entonces digamos que Tania puede decir como, uy, el concepto de jerarquía me pareció
súper útil para entender cómo funcionan las relaciones dentro de esta entidad con la que trabajo, ¿sí? Como al interior de ¿sí? De una entidad. Y ella pone una imagen con la que expresa cómo entendió la jerarquía y describe el concepto de jerarquía desde el pensamiento sistémico. Y el cuarto punto es que Tania hace una reflexión diciendo como lo que ve, el concepto de jerarquía lo veo claramente cuando me doy cuenta la manera en la que los jefes de esta organización construyen una relación con los empleados de la organización, ¿no? Y pone un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de la vida real, de cómo ella ve aplicado en su trabajo, con el sistema organizativo en el que ella está trabajando, con el sistema humano que tiene que ver con su vida real del trabajo. Pone un ejemplo que le ayude a terminar de explicar, pues, cómo podemos entender desde el pensamiento sistémico este concepto que es la jerarquía. Entonces, repito, son 4 o 5 conceptos que ustedes eligen y con cada concepto ustedes buscan una imagen, una definición y una reflexión que conecte la teoría con la práctica. Entonces es muy importante que hagan, pues que pasen por los 4 lugares, porque por ejemplo, si ustedes eligen muy bien los 4 o los 5 conceptos y están clarísimos como que esos son los conceptos, ponen unas imágenes divinas que yo digo como, wow, yo veo esta imagen y a mí también esta imagen me habla de ese concepto, pero no ponen las definiciones, pues les falta la cuarta parte de la actividad. O peor aún, ponen las definiciones, pero no ponen un ejemplo. Les falta la cuarta parte. Entonces es muy importante que cada concepto, cada uno de los 4 o 5 tenga el concepto, la imagen, la definición y la conexión teoría-práctica. Y esto mismo lo hacen con los 4 conceptos, con los 5 conceptos. Y si tienen dudas, ya saben que me pueden escribir o hacer una nota de un audio por ahí, por el chat compartido. Eso es. Entonces déjenme saber si alguien tiene algo más para decir o preguntar antes de que cerremos. ¿Aló? Profe, pues no sé, yo he estado desarrollando la actividad y pues fue un equipo para ir desarrollando los distintos. ¿Es válido esto o no? Se fue el audio cuando preguntaste un pedacito, solamente te entendí que has estado desarrollando la actividad, luego te dejé de oír y luego te oí cuando dijiste, ¿es válido? Entonces no sé qué es lo que me estás preguntando que sí es válido. Profe, un ejemplo y con ese ejemplo fui desarrollando conceptos. Sí, está bien que con el ejemplo lo desarrolles, pero es importante que también pongas desde el texto, desde la teoría, cómo define algún autor la noción de jerarquía. O sea, tiene que estar como, pues, conceptualmente definido. Y claro, es súper importante que con el ejemplo tú misma lo expliques, porque el ejemplo es la conexión teoría-práctica que permite que tú evidencies cómo lo estás entendiendo. Pero igual es muy importante que puedas definir, pues más desde, sí, desde el autor, desde la teoría misma, cómo es definido para que yo pueda saber cómo que conceptualmente tú tienes claro cómo se entiende el principio, ese principio básico dentro del pensamiento sistémico. ¿Sí? ¿Te respondí?
Jennifer. Sí, profe. Bueno, me alegra. Gracias por preguntar, porque creo que tu pregunta les ayuda a todas. Bueno, chicas, pues entonces muchas gracias a quienes han estado aquí presentes esta noche en este tercer encuentro. Espero que hacer esta tercera actividad sea útil para ustedes, que les permita profundizar en los conceptos de lo que hasta este punto han venido comprendiendo y nos vemos en 8 días. Buenas noches para todas.